¿Alguna vez te has preguntado cómo un ser creado por Dios pudo convertirse en el mayor enemigo de la humanidad? Esta pregunta ha inquietado a creyentes durante siglos, porque la Biblia no presenta a Satanás como un error, sino como una creación que se desvió de su propósito original. Las Escrituras revelan que Satanás no comenzó siendo maligno. Antes de ser conocido como el adversario, fue un ser celestial con belleza, autoridad y posición. Pasajes como Isaías y Ezequiel lo describen simbólicamente como un ser lleno de esplendor, creado con perfección, rodeado de luz y honor. Su caída no ocurrió por debilidad, sino por orgullo. El corazón de Satanás se elevó. Deseó lo que no le pertenecía, la gloria que solo corresponde a Dios. En lugar de servir, quiso ser adorado. En lugar de obedecer, quiso gobernar. Este acto interno de rebelión marcó el inicio de su caída, incluso antes de que fuera expulsado del cielo. La Biblia enseña que el mal no nació fuera de Dios, sino dentro de una decisión equivocada. Satanás eligió romper el orden divino. Su nombre cambió, su propósito se corrompió y su destino quedó sellado. Desde ese momento, pasó de ser portador de luz a convertirse en el acusador. Esta historia no es solo sobre Satanás, es una advertencia espiritual. En el orgullo precede a la caída. La misma raíz que lo destruyó a él sigue siendo la trampa más peligrosa para el ser humano. La caída de Satanás no fue un evento repentino ni accidental. Fue el resultado de una rebelión consciente. La Biblia describe este momento como una ruptura en el orden espiritual. Aquel ser que había sido creado con honra decidió elevarse por encima de su creador. Su pensamiento no fue serviré. En Isaías se menciona su deseo de colocar su trono por encima de las estrellas de Dios. Una declaración simbólica que revela ambición desmedida y desafío directo a la autoridad divina. Este acto interno de soberbia provocó su expulsión. Satanás no perdió su posición por una batalla física, sino por una decisión espiritual. Dios no negoció con la rebelión. La justicia divina actuó, y aquel ser celestial fue arrojado del ámbito de la luz. Desde entonces, dejó de habitar en la presencia plena de Dios, y pasó a operar en un ámbito de oposición. La caída de Satanás también arrastró a otros ángeles que se unieron a su rebelión. La Biblia los identifica como espíritus caídos, hoy conocidos como demonios. Este hecho explica por qué el mal actúa de manera organizada y estratégica. No es caótico, es deliberado. Satanás no actúa solo, y su objetivo principal es distorsionar la verdad y separar al ser humano de Dios después de su caída. Satanás aparece en la historia bíblica como acusador, tentador y engañador. En el Edén no obligó al ser humano a pecar. Sembró duda. Su estrategia siempre ha sido la misma en cuestionar la palabra de Dios y ofrecer una falsa independencia. La serpiente no negó a Dios, lo tergiversó. Este punto es crucial. Satanás no crea el mal, lo distorsiona, toma lo que Dios hizo bueno y lo pervierte. Donde hay verdad, introduce confusión. Donde hay identidad, introduce duda. Su poder no radica en la fuerza, sino en el engaño. Sin embargo, la Biblia también deja claro que Satanás no es igual a Dios. No es omnipotente, no es omnisciente y no es eterno. Su tiempo es limitado y su destino ya fue anunciado. Su caída marcó el inicio de una guerra espiritual, pero también aseguró su derrota final. Después de su caída, Satanás no desapareció. La Biblia muestra que su actividad continuó, pero bajo límites establecidos por Dios. Esto es fundamental para entender su verdadero poder. Satanás no actúa con libertad absoluta. Cada una de sus acciones está sujeta a la soberanía divina, aunque muchas veces no lo parezca. En el libro de Job, por ejemplo, Satanás aparece como acusador. No ataca sin permiso, pregunta, acusa y espera autorización. Este pasaje desmonta una de las ideas más comunes en Satanás. No gobierna el mundo de manera independiente. Su influencia existe, pero no es suprema. Él no es rey. Es usurpador temporal. Jesús también habló claramente sobre su operación. Lo describió como mentiroso desde el principio y padre de mentira. Esto revela su principal arma en el engaño. Satanás rara vez se presenta como mal absoluto. Se disfraza de verdad, de lógica, de deseo legítimo. Su estrategia no es destruir de golpe, sino corromper poco a poco. La Biblia afirma que Satanás tiene cierta autoridad sobre los sistemas del mundo, especialmente cuando estos se alejan de Dios. Por eso es llamado príncipe de este mundo. Sin embargo, este título no indica dominio eterno, sino influencia limitada. Su poder se sostiene mientras el ser humano coopera con el engaño. Otro aspecto clave es que Satanás no puede leer pensamientos ni controlar voluntades. Puede sugerir, tentar, presionar, pero no puede obligar. La decisión siempre recae en la persona. Esto explica por qué la responsabilidad humana sigue siendo central en la Biblia. Jesús enfrentó directamente a Satanás en el desierto. Allí quedó claro que incluso el enemigo conoce las Escrituras, pero las usa fuera de contexto. Jesús respondió con verdad, no con fuerza. Esto nos enseña que la victoria espiritual no se alcanza gritando, sino permaneciendo firmes en la palabra. El Nuevo Testamento enseña que, tras la obra de Cristo,
La autoridad de Satanás fue severamente limitada. La cruz no eliminó su existencia, pero sí quebró su derecho legal sobre la humanidad. Desde entonces, su poder opera principalmente a través del miedo, la culpa y la ignorancia espiritual. Aquí surge una verdad liberadora: Satanás tiene poder solo donde se le cede espacio. Donde hay verdad, pierde influencia. Donde hay luz, la oscuridad retrocede. No necesita ser derrotado una y otra vez. Su derrota ya fue anunciada. La Biblia no deja el destino de Satanás en misterio. Desde el principio hasta el final de las Escrituras, su historia tiene un cierre definido. El mismo ser que se levantó con orgullo será finalmente humillado. El poder que aparentó tener será completamente anulado, y la influencia que ejerció sobre la humanidad llegará a su fin. El libro de Apocalipsis describe su destino como irreversible. Satanás no será reformado, ni redimido, ni reintegrado. Serge, no por una lucha equilibrada, sino por una decisión soberana de Dios. Esto revela una verdad profunda. El mal no tiene futuro. Puede parecer dominante por un tiempo, pero su final ya está escrito. Esta certeza cambia la forma en que el creyente enfrenta la vida. No vivimos huyendo del enemigo, sino caminando con esperanza. La Biblia no llama a temer a Satanás, sino a resistirlo firmes en la fe. Y esa resistencia no nace del miedo, sino de la seguridad de que su derrota ya fue decretada. Aquí aparece una enseñanza práctica fundamental. La autoridad espiritual no se ejerce con gritos, sino con obediencia. Jesús nunca enseñó a sus seguidores a obsesionarse con el enemigo. Enseñó a permanecer en la verdad, a vivir en luz y a confiar en el poder de Dios. En donde hay una vida alineada con Dios, Satanás pierde terreno. También es importante entender que Satanás no puede robar lo que no se le entrega. No puede arrebatar la fe, solo intenta debilitarla. No puede destruir el propósito, solo intenta confundirlo. Por eso la Biblia insiste tanto en renovar la mente, guardar el corazón y permanecer firmes. Este mensaje no busca exaltar al enemigo, sino recordarte quién tiene la última palabra. Satanás fue creado, cayó, fue limitado y será juzgado. Dios, en cambio, es eterno, soberano y fiel. Esa diferencia lo cambia todo. Si alguna vez sentiste miedo, culpa o confusión espiritual, esta verdad te libera. No estás en una guerra perdida. Estás en una historia donde la victoria ya fue asegurada. La luz no está intentando vencer a la oscuridad. La luz ya venció. Que este mensaje te recuerde que no fuiste creado para vivir bajo opresión, sino bajo esperanza. No para temer, sino para confiar. No para llorar, sino para caminar con fe. Si este contenido habló a tu corazón, quédate conmigo. Suscríbete y acompáñame. Seguiremos explorando las verdades bíblicas que fortalecen la fe, disipan el miedo y revelan el propósito eterno de Dios.